Saludos gente de YouTube, acá su amigo Alcan con un nuevo video. Bien, sin más, quiero empezar este video diciendo dos cosas. La primera, todo este video y probablemente los próximos dos que suba serán para hablar de mi franquicia favorita de manga anime, Guyver. La segunda, quiero iniciar este video con la aclaración: si no conoces este tema hay al menos unos 10 vídeos en mi canal en la lista de reproducción con el nombre Guyver. Así que, si quieres verlos y luego ver este video allá tú, aunque te sugeriría ver primero esos vídeos, no pasa nada, si solo ves este, aunque si te ayudara a aclarar ciertos puntos. Esta es la línea de tiempo del manga Guyver y principalmente la razón de que haga este video, es que este año se cumplen 30 años de que se empezó a publicar el manga Guyver. En realidad el primer capítulo fue publicado en junio de 1984. En un principio estaba planeado hacer un one-shot, de 9 capítulos, los primeros 2 de estos se publicaron en Tokuma Shonen. En 1985 se publicó en la editorial Capitán Shonen, el primer tomo completo del manga Guyver con apenas 6 capítulos. Es aquí donde, debido al cambio de editorial tras los primeros 2 capítulos, que los cambios iniciaron. Al pedir que se extendiera la historia, varios eventos se terminaron cambiando. Entre 1986 y 1987 se realizó la película animada de Guyver Fuera de Control, película de animación que toma ciertos aspectos del guión original que no se implementaron en el manga. De 1987 a 1988 se hicieron las 6 primeras ovas que adaptaban el primer tomo del manga Guyver. En 1989 se publicó la novela Memoria de la Sombra del Demonio, publicada esta por la editorial Tokuma Shonen. De 1989 a 1990 se realizaron las ovas del manga que conciernen del capítulo 6 al 12, alternando estas. Cada 2 ovas fueron hechas por un estudio diferente, lo que dio un bajón de calidad muy drástico, ya que en estas 6 ovas pretendían abarcar todos los eventos de los tomos 2 al 4. En 1991 se filmó la primera película de live action Guyver, con el segundo título de Mutronics, la cual estaba básicamente parafraseando el primer tomo del manga. No es una película muy recomendable por su terrible potencial desperdiciado. En el año 1994 se filmó la segunda película, de live action. Esta película, si bien no adapta casi nada del material original, exceptuando unos eventos ocurridos en el tomo 2 y el final del tomo 8, no es una terrible película pero tampoco es buena, es una película pasable. Si quieres ver un montón de monstruos de goma sangre al por mayor, te podría interesar. Tras unos 10 años, en 2005, se realizó la serie de animación de 26 capítulos, la cual fue en toda regla una gran cagada. Si tuvo mejor animación, si fue más fiel al material original, y si fue más conocida, pero la trama fue mutilada al censurar tantas cosas. Lo peor fue que esta serie marcó el 20 aniversario oficial del manga. De ahí en el año 2010 se siguió publicando el manga con la portada del 25 aniversario, y en este 2015 llega al fin el aniversario 30 de esta franquicia, la cual sigue en emisión. De hecho, el guión del one shot es usado para la novela La Sombra del Demonio, novela basada solo en partes de este one shot, cambiando varios aspectos, pero en lo personal el guión propuesto en un inicio fue bastante bueno. Pero para la mala suerte del mangaka, Yoshiki Takaya, obtuvo una popularidad tibia, no muy grande pero lo bastante como para que se decidiera cambiar de ser un one shot a una serie regular, y es aquí donde entra mi mayor queja con esto. No me quejo de que el manga haya pasado de un one shot a una serie más extendida, de hecho lo agradezco, pues sin eso no habría conocido la franquicia, no se habrían creado ninguna de las películas de live action y probablemente nunca habría llegado al continente americano. Tampoco me quejo que tras la decisión de extender la historia a los tomos del 2 al 5 esté tan plagados de errores de continuidad y agujeros argumentales, que me sorprende que no se desmoronen sobre su endeble peso. Se entiende que Yoshiki Takaya ya tenía una idea de cómo iniciar este manga, cómo desarrollarlo y terminarlo rápidamente. El hacer que la historia se alargara, junto con las decisiones de la editorial de ese entonces, truncaron todo lo que se veía para este trabajo como original, y es que es muy obvio que Takaya solo quería crear una historia tipo Kamen Riders, pero con gore y mutantes, cosa que en ese entonces era muy bienvenido. Dejando de lado el ver esto como un proyecto más, cosa que ya he dicho, la serie no es la gran maravilla, no revolucionó nada, y debido a las prisas por extender el material original tiene masivos errores de continuidad en su trama, y una increíble cantidad de poderes de conveniencia. Si dejo esto claro porque estas no son mis quejas, solo les aclaro lo malo que tuvo a nivel objetivo que se extendiera de esta manera el manga. Pero a nivel de fan, lo que me molesta es la gran cantidad de cambios que veo como innecesarios. Se los explicaré brevemente. El capítulo 1 es igual tanto en el guión original como se vio en el manga.
Lo mismo pasa con el capítulo 2, pero cuando llegamos al capítulo 3, es cuando los cambios inician. Originalmente los capítulos 3 y 4 son la muerte de Tetsuro Segawa, el mejor amigo del prota, junto con la muerte del mismo protagonista, a manos de un equipo formado por el Zoanoid Cerberus, y el Zoanoid Enzima, comandados por Oswald Lisker. El Gulliver 2, cosas curiosas, en los primeros capítulos del manga el padre de Sho parece inexistente, se justifica con que está en un viaje de negocios, pero en el guión original él es quien fue convertido en el Zoanoid Enzima, y posteriormente asesinado por su propio hijo, cosa que fue reutilizada más adelante en el manga normal en la segunda encarnación del Zoanoid Enzima. Para los que hayan leído el manga, sé que esto solo parece como un cambio mínimo que solo acelera las cosas, pero aguarden un poco. Tras esto el capítulo 4 es cuando inicia lo raro, pues, se da una muy necesaria y omitida posteriormente. Explicación de cómo carajos el Gulliver 3 tiene tanto conocimiento de las unidades Gulliver, cosa que nunca se llega a entender, en el manga que fue publicado, explicación que se ve en el guión e incluso en la novela A la sombra del demonio, pero no se hace presente en el manga, y es básicamente, que el Gulliver 3 tiene acceso a la memoria de la medalla de control, algo tan simple que es leer el puto manual del aparato. No era muy difícil de explicar, se podría haber agregado fácilmente, pero no, dejan de lado un punto que fue omitido porque más adelante se da a entender que las tres unidades Gulliver tienen una mente primitiva que encierra miles de datos distintos, es decir, contienen un banco de información que va más allá de lo que la humanidad pueda llegar a soñar aprender. El mangaka decidió omitir esto, simplemente para que causara mejor con lo que vendría más adelante, cosas como la unidad removedora, los Zoalord, y los creadores. Está bien, esta no es una queja muy grande, si serviría para explicar por qué el Gulliver 3 tiene tanto dominio del aparato, pero de haberse hecho tendrías un equivalente de Venom en Japón, así que es una queja menor. Debido a esto lo que en el manga eran capítulos de más de 4 o 10 Zoanoids atacando al mismo tiempo al protagonista terminó, muy a como se estilaba en los programas de monstruos, presentan a cada uno por capítulo, cosa que tampoco es particularmente grave, das un poco más de coherencia a las motivaciones de venganza del Gulliver 3, pero hasta aquí terminan mis quejas menores. Creo que el guión original presentaba tantas cosas, ¿cómo decirlo? Tanta certeza a la hora de tratar la compañía Cronos, la manera de pensar de Sho, y los impactos de la sensación de perder tu vida de un solo golpe. De hecho, los puntos más interesantes de ese guión son el hecho de que el protagonista se da cuenta de que no está perdiendo su humanidad, él es el mismo, pero seguir siendo el mismo de antes mentalmente hablando, no le ayudará a sobrevivir cuando la vida es la que presenta una gran variedad de eventos que están fuera de tu control. Y quizás el mayor halago que puedo hacer con respecto a este primer guión es su metáfora del sistema de enajenación cultural, con respecto a los gobiernos, pero más allá de eso el guión original presentaba un argumento sumamente deprimente y sin esperanza para el protagonista. Un muy buen ejemplo: por ahí de la mitad del prota pierde a su mejor amigo y a su padre por culpa de Cronos, y al final, entendiendo que no tiene nada y que sus solos seres queridos de su antigua vida normal, este decide abandonar todo, justo como ocurre en la película del 87 Gulliver fuera de control. Creo, y esto no lo digo como fan de Gulliver que soy, que el mangaka cometió un terrible error al cambiar tanto el argumento para sus primeros capítulos, empezando claramente, los diseños de criaturas, para el primer manga se basan en musculaturas extremas, y capacidades básicas, con toques de ciencia ficción. Un muy buen ejemplo son los diseños de Grego Levamor y Ramoid, pero lo que sin duda me llama la atención es la gran cantidad de potencial desperdiciado de este primer guión. No quiero entrar en términos de narrativa, pero tengo que decir que el argumento planteado en un inicio fue grandioso, el prota solitario al final de la historia que tiene que aceptar el mundo como es y con esto tomar decisiones que afectan su vida dándole prioridad a lo que en ese momento él entiende que es lo mejor para todos, es un muy buen argumento, pero lamentablemente en lugar de partir de esa premisa al final de ese guión para seguir con el tomo 2, teniendo a un protagonista fugitivo de la corporación Cronos, cosa que sería incluso más parecido a las primeras historias de Kamen Riders, y creo que es el motivo por el que no lo uso, pero aún así, con esa premisa tendrías algo mucho mejor que los tomos 2 y 3. Para terminar este video quiero mencionar unas cuantas curiosidades del guión que creo yo había sido mejor no omitir para el manga terminado.
Primero, el uso de distintos medios con los cuales Cronos atacaba no se valía únicamente de sus Zoanoids para atacar, tenían armamento más avanzado así como mejor tecnología vehículos, y distintos soldados infiltrados en varios puestos de empresas y el gobierno. Segundo, en el manga original luego de la caída de Cronos el clon de Sho, se veía así una especie de mutante musculoso, el guión original se tenía planeado que este fuera su aspecto el cual fue reciclado para Tom. En el tomo 2. Punto muy importante la muerte de los secundarios como Tetsuro y el padre de Sho marca al personaje para cambiar de manera drástica. En el manga regular el padre de Sho no fue incluido sino hasta el tomo 2, y aún después de su muerte Sho no cambió su personalidad tan drásticamente. Como el autor lo quiso, un muy buen ejemplo es que él quería que Sho cambiara del mismo modo en el que lo hizo Masato Akitsu, del manga Theorimer. Y, por último, el guión original marcaba al Gaiber como un ser más o menos como un dios, al ser inmortal y ser el más poderoso del planeta. Tengo que decir que es un punto interesante, piénsenlo así, es una mezcla rara de Kamen Rider, Spider-Man, y claro los trabajos previos de Takaya Theorimer, y Crossfire. Pensando en esto el Gaiber tenía el poder para conquistar el mundo al final del guión, no tenía competencia exceptuando al Gaiber 3, así que, ¿qué decide hacer para terminar su propia historia? Decide abandonar todo, al entender que él ya no es como los demás y no poder permanecer fingiendo que su vida es la misma de antes, se aleja de todos. Pues bien, como lo mencioné antes, estos son algunos de los puntos que se usaron en el guión original que luego se incluyeron en algunas adaptaciones de la franquicia, ejemplo el final con el prota dejando su vida atrás, adaptada en la película de Gaiber fuera de control. La pelea de los tres Gaibers en la base de Cronos se adaptó en la serie del año 2005 Gaiber vio armadura aceleradora. La parte de la muerte del padre de Sho se usa pero más adelante en el manga oficial, y claro debo decir la gran cantidad de habilidades que fueron incluidas en el personaje conforme avanzó la serie. En el guión original así como pasa en el primer tomo del manga, el Gaiber solo cuenta con fuerza física muy por encima del nivel de los Zoanoids, los sensores de la cabeza, la resistencia de su armadura, y la regeneración que le da esta, además del poder volar manipulando la gravedad, las espadas sónicas de los antebrazos, el láser proyector del casco y finalmente el Mega Smasher. Cosas como la teletransportación, el Sonic Booster, y los demás poderes que son casi de conveniencia como el Gulliver gigantesco o los poderes de los Zoanoids que se pusieron demasiado loco. Pero en fin, creo que con esto es suficiente para este video, espero subir el próximo para que coincida con el 30 aniversario oficial del manga, gracias por escuchar y hasta la próxima.